Señor, yo vengo a ti en oración, eh, necesitado de ti, Señor, como cada domingo. ¿Quién puede ser suficiente, Señor, para pararse aquí, a hablar en tu nombre, a decir que tú dices? No hay, Señor. Solo hubo uno sobre la tierra que pudo hablar de parte tuya sin ningún error, con la motivación correcta, quien dijo siempre la verdad, y fue tu amado Hijo Jesús. Señor, nadie hay como Él. Y a ti te ha placido, Señor, usar hombres falibles, débiles, viles, para colocar semejante tesoro como es el Evangelio para ser predicado. Yo te suplico en esta mañana, como te he orado tanto, Señor, prepara mi vida, mi mente, mi corazón para ser fiel a tu palabra, para ser pertinente, Señor, para ser claro, para ser guiado por ti, Señor. Que hoy, Señor, yo solamente pueda ser un megáfono de lo que tú le quieres decir a tu pueblo, a tu iglesia. Y oro por la iglesia y oro por los que nos visitan. Y te pido que hoy ocurra un milagro sobrenatural en que los ojos sean abiertos, los oídos sean abiertos, los corazones sean cambiados y tu Espíritu Santo se mueva con poder, tanto en quien predica como en quienes reciben. Señor, te lo suplico, llena este lugar de tu gloria y de tu presencia, y que el poder de tu Espíritu Santo sea real en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a disponernos para la última predicación de la serie de predicaciones sobre las 5 solas. Hoy estamos terminando la serie y solo basta con dar una mirada. Solo basta con dar una mirada a las otras solas para saber que la sola gloria es la culminación que debe ser. Y yo quisiera iniciar esta predicación planteándole 2 preguntas. La primera, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Piense en eso, no me tiene que decir, pero piense, ¿quién es Dios para usted? Y la segunda pregunta que quisiera que se planteara es, ¿conoce usted realmente a Dios? ¿Conoce usted realmente a Dios? Vamos a acercarnos hoy, no vamos a leer el texto de entrada, así que no tiene que ponerse de pie. Vamos a yo voy a ir leyendo algunos versos y voy a hacer lo que en términos muy generales es predicación expositiva, que la predicación expositiva es básicamente leer la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra. Entonces vamos a ir haciendo algo así en esta predicación y vamos a acercarnos a Hechos capítulo 17. Le invito a ir allá a su Biblia, al libro de Hechos capítulo 17. Y vamos a leer, vamos a estar metidos pues meditando en los versos 16 en adelante hasta el verso 34. Y vamos a acercarnos a este texto de la siguiente manera. Lo primero, en el verso 16, lo que Pablo vio y sintió. Luego vamos a ir a los versos 17 al 22, lo que Pablo hizo. Luego de los versos 24 al 31, lo que Pablo dijo. Y finalmente los versos 32 al 34, lo que respondieron los atenienses. Para quienes toman apuntes, el título de esta predicación es Sola Gloria al Dios no conocido. Sola gloria al Dios no conocido. Dice el verso 16 del capítulo 17 de Hechos:
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Parece que Pablo es la primera vez que llega a Atenas y está haciendo lo que normalmente haría uno cuando va a una ciudad nueva, que es ir, observar, conocer. Y Pablo, mientras camina por la ciudad de Atenas, dice que su corazón dentro de él se enardecía al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Otra manera de entender esto, que estaba llena, es que estaba bajo los ídolos, o que estaba sofocada de ídolos, o que estaba inundada de ídolos. De hecho, había un chiste en la época que decía que en Atenas habían más ídolos que personas. Así era la cantidad de ídolos que habían en la época. Templos, santuarios, estatuas, altares por todas partes. Algunos de los dioses que adoraban allí estaba Atenea, estaba Júpiter, estaba Apolo, estaba Diana, estaba Baco, estaba Mercurio, Neptuno. Todos estos eran dioses que adoraban en la época. Y Pablo dice que se enardecía en su interior, pero hay otras versiones que amplían un poco eso. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: le dolió el alma ver la ciudad llena de Dios. Le dolió el alma. La Nueva Traducción Viviente dice: se indignó profundamente. Y la TLA dice que le dio mucha tristeza. Y yo quisiera hacer aquí una primera implicación. ¿Qué es eso que al verlo a usted le hace doler el alma? ¿Qué es eso que al verlo le enardece su interior? ¿O qué es eso que al verlo le da profunda tristeza? Piense en eso. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso que usted al verlo dice: esto me duele, me hace doler el alma, me da profunda tristeza, o le da rabia? Yo creo que pueden haber varias cosas. Creo que a algunos les enardece y les da profunda tristeza la injusticia en este país. La injusticia en este país hace doler el alma. La corrupción en este país le enardece, le duele, le da una tristeza. Y no solo la corrupción, que ya de por sí está terrible, sino ver que no hay verdadera justicia para los actos de corrupción, que pareciera que los corruptos en este país se salen con la suya. Tal vez a otros les duele el alma ver a los niños siendo abusados, maltratados, violentados, o quizás inclusive verlos vendiendo cosas en la calle, trabajando cuando deberían estar jugando. Algunos nos ha hecho doler el alma las decisiones de la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando aprobó el aborto, el asesinato de niños en el vientre. A otros quizás les haga doler el alma y les choque profundamente ver personas muriéndose porque no tienen la medicina, los exámenes o los tratamientos a tiempo. Yo recuerdo que el año pasado, cuando murió mi papá, llevábamos un tiempo pidiendo una visita para que le aprobaran unas cosas. Como a los 2 meses me llama una funcionaria de la EPS después de que mi padre había muerto: don Diego, mire, le estoy llamando, la EPS que cuida de ustedes le viene a decir que ya vamos a hacer la visita, estoy cerca pero no doy dónde es la casa. ¿Usted me puede indicar dónde es la casa porque vengo a visitar a su papá? Y yo le dije: si quiere lo puede visitar en Los Olivos, está abajo en el crematorio, murió hace 2 meses. A muchos les duele el alma y les enardece ver que las cosas no se hacen. A otros quizá les duela ver que los jóvenes se tengan que ir del país. Los jóvenes se están yendo de Colombia por montones. Y mire la paradoja. Yo recuerdo hace algunos años, cuando había otro tipo de gobierno, que los jóvenes estaban yendo. Pero los que están hoy en el gobierno decían: no, para que nuestros jóvenes no se vayan. Lo mismo. Eso es más de lo mismo. Se están yendo. Y yo pensando en qué me duele el alma en este momento, porque también depende qué le duele a uno en ciertos momentos. No todo el tiempo le duele a uno lo mismo, ¿no? No todo el tiempo le enardece lo mismo. Y estaba yo meditando en esto y pensé: ¿qué me duele el alma? ¿Qué me genera profunda tristeza en este momento? Y es ver a los jóvenes perdiéndose.
ver a los jóvenes, y lo digo porque los vemos con los jóvenes con los que trabajamos en el colegio, los jóvenes viviendo en la grosería, escuchando esa porquería de música obscena, vulgar, con relaciones desde los 13, 14 años, con noviazgos, novios acá, novios allá, se la pasan de fiesta en fiesta, tomando trago, rumbeando, haciendo todo esto. O sea, viviendo una vida completamente perdida, y me duele ver eso, pero me duele más todavía y me entristece más todavía ver jóvenes de nuestra iglesia local. No estoy hablando de los cristianos de Ibagué, estoy hablando de esta iglesia local, que nuestros jóvenes adolescentes usan las mismas groserías, escuchan la misma porquería de canciones, tienen noviazgos, 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué hace un joven a esa edad con novios? Novios igual, van a fiestas igual que los demás chicos mundanos, se comportan de la misma manera, hablan de la misma manera, escuchan la misma música, visten de la misma manera, todo es igual, no hay diferencia cuando uno ve chicos, adolescentes, mundanos y chicos de la iglesia. Y yo le preguntaría a los papás que tenemos hijos adolescentes, ¿le duele a usted el alma? O por el contrario, usted dice, no, es que están en la época que tienen que vivir eso. No, yo los apoyo. Yo los apoyo. Yo le compro la música para que tenga datos, para que escuche la porquería de reggaetón. No, yo los llevo a las fiestas cada 8 días para que vayan y vivan su vida perdida. A Pablo le dolía el alma ver la idolatría de Atenas. Le dolió ver a los atenienses dando gloria a los ídolos en lugar de dársela al Dios verdadero. Ojalá nosotros tuviéramos el mismo celo que Pablo tuvo por la gloria de Dios. Ojalá nos indignara tanto la idolatría que vemos como nos indignan todas las demás cosas. Ojalá nos doliera tanto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, que no se le dé el lugar que le corresponde al Dios verdadero. Hermanos, hay algo que debería dolernos más, enardecernos más, y es la gloria de Dios. Debería dolernos el alma ver que la gloria no se le está dando al Dios verdadero, el honor debido a su nombre, la honra al único Dios verdadero. Ahora, frente a esto que Pablo vio y que Pablo sintió, ¿qué hizo Pablo? Pablo no fue pasivo. Pablo actuó, fue proactivo. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Predicarles el evangelio. Pablo les predicó a Jesucristo y les predicó la resurrección. Miren lo que dice los versos 17 al verso 22. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predican a Jesús y la resurrección. Entonces Pablo lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo les anuncio. Hermanos, Pablo hizo algo. Al ver Pablo lo que vio y sentir lo que sintió, dice que así que, o por eso, dice el verso 17, inmediatamente hizo algo. Y aquí hay una implicación para nosotros. Nosotros somos buenos para sentir cosas. Somos buenos para ver y sentir, uy, no, tenaz, no, terrible, uy, qué duro. Pero hasta ahí. Ahí queda. Terminamos siendo muy pasivos. ¿Qué hemos hecho nosotros por cambiar ciertas realidades? ¿Cómo ha sido nuestra actitud frente a estas cosas que nos duelen el alma? Podemos hacer una de ellas, orar. Nos duele la corrupción, nos duele la injusticia, nos duele la miseria, la violencia. Hay algo que podemos hacer. Uno es orar por todo y por todos, todo el tiempo.
Frente a los que sufren necesidades, podemos hacer algo, ayudar. Ayudémosles. Sacrifiquemos algunas comodidades para ayudar a otros. ¿Qué podemos hacer por los que no se pueden defender? Defenderlos. Levantar la voz por los que no tienen voz. ¿Qué podemos hacer por la corrupción? Denunciarla, o una muy sencilla, no participar en ella. Nunca. Pero es que si yo no participo de esa corrupción no me dan contrato. No hay contrato. Tienen que escoger a quién van a servir, si al Señor o a su vientre. Ahora, ¿qué es lo que Pablo hace? Pablo lo que hace es predicarles el evangelio. ¿Y saben por qué creo que Pablo lo que hace frente a esa realidad es predicar el evangelio? Hermano, porque el evangelio tiene el poder de transformar no solo las realidades, sino a las personas mismas. Tenemos que predicar el evangelio siempre, porque el evangelio tiene el poder de transformar no solo realidades, el evangelio tiene el poder de transformar a las personas. Acabamos de ver un ejemplo aquí con Santiago y con Karen y su familia. El evangelio es poder de Dios, entonces tenemos que predicar el evangelio. Miren la insistencia del apóstol Pablo en predicar. Dice el texto, ahí en el verso 17, que predicaba en las sinagogas, que predicaba en el ágora, es decir, la plaza de la ciudad, que predicaba, dice el verso 19, en el areópago, es decir, en los tribunales. Es decir, en cada uno de los escenarios donde Pablo lo colocaban, ahí predicaba. Él no perdía el tiempo. Y eso tiene que recordarnos a nosotros, hermanos, que nosotros debemos hablar y predicar del evangelio no solo en la iglesia. Se requiere que haya personas en todos los estamentos de la sociedad que vayan y anuncien a Cristo y prediquen el evangelio en el colegio, los jóvenes de la iglesia. Yo le pregunto a nuestros jóvenes de la iglesia, a nuestros adolescentes de la iglesia, ¿sus compañeros saben que usted es cristiano? ¿Que usted asiste a una iglesia cristiana? Sus compañeros de universidad, sus compañeros de trabajo, habla de Cristo, predica a Cristo. Ellos necesitan a Cristo. El gobierno necesita escuchar el evangelio. Las empresas, las cortes, la televisión, la radio, la internet, las redes sociales. Yo le quiero preguntar, ¿cómo usa usted sus redes sociales? ¿Las usa para la gloria de Dios? ¿Las usa para la proclamación del evangelio, para presentar a Cristo? ¿O la sucia, la sucia dije? Sí, también la sucia con cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Uno podría decir, déjame ver tus redes sociales y te digo quién eres. ¿Se acuerdan del texto de la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que colocas en tus redes habla de tu corazón. ¿Estás usando tus redes, tu vida para la gloria de Dios? Ahora, recordemos también que Atenas era un símbolo, y creo que hasta hoy, y un punto de referencia cultural, filosófico, intelectual, artístico, por supuesto religioso. Grandes filósofos son de Atenas, y Pablo va a mencionar dos en especial, dos grupos de filósofos. Uno, los epicúreos. Dos, los estoicos. Los epicúreos, que vienen de Epicuro, se caracterizaban por ser deístas, es decir, los deístas vienen de Deus, Dios, y el ismo. Quiere decir que ellos creen que hay un iniciador de todo. Ellos creen que hay un Dios, un ser supremo, una entidad, alguna cosa que dio inicio a todo lo que vemos, pero ellos no creen que ese Dios intervenga. Ellos creen que simplemente fue el iniciador y que de ahí en adelante todo se da por la casualidad. Se va formando todas las cosas. Todo se debe a la casualidad y que no hay nada. Ellos no creen que haya nada después de la muerte. Tampoco creen que haya juicio. Por consiguiente, ellos promueven la idea del placer. O sea, hay que disfrutar porque como no hay nada. No hay nada después, no hay juicio, no hay que rendir cuentas, no hay nada después de la muerte, pues disfrutemos, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿cierto? Pero también estaban los estoicos. Los estoicos se caracterizaban por ser panteístas. Pan quiere decir todo, teos Dios, ismo adherencia a. Quiere decir que ellos, para resumir su creencia, es más o menos así: todo es Dios, Dios es todo. Lo que ellos creen como panteístas
es que el cielo es Dios, la luna es Dios, el sol es Dios, la naturaleza es Dios, el mar es Dios, todo es Dios. Eso creen los panteístas. Por consiguiente, si todo es Dios, entonces se caracteriza todo por razón a lo que vaya a deparar el destino. ¿Sí? Y estos son los que usan de manera muy fuerte la voluntad para controlar sus sentimientos frente al dolor. Entonces, por eso cuando alguien es fuerte y que aguanta en medio de muchas circunstancias, dice, qué estoico eres. ¿Cierto? Qué estoicismo que te logras mantener tranquilo a pesar de todo lo que puede pasar. Y estos por lo mismo se oponían al placer. Así que tengan en cuenta estos elementos porque es lo que Pablo va a intentar derribar a partir de lo que les va a decir a continuación. Es decir, frente a toda esta idolatría y frente a todas estas corrientes filosóficas, Pablo les va a decir algo. Y esto es lo que Pablo dice en los versos 24 al 31. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado, escuche esto, sus tiempos y las fronteras de los lugares donde vive. Fue Dios el que estableció esto. Verso 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Ya vimos lo que Pablo vio y sintió. Ya vimos lo que Pablo hizo, ahora miremos lo que Pablo dijo frente a toda esta idolatría y estas corrientes filosóficas. Lo primero, hermanos, noten que el apóstol Pablo no llega derribando físicamente los ídolos. Una ciudad inundada de ídolos, pero Pablo no llega con un bate tumbando todos los ídolos de todos los que habían en esa época. No llega derribando altares, no llega tumbando imágenes, no llega destruyendo templos. ¿Saben por qué creo que Pablo actúa de esta manera, hermanos? Porque creo que Pablo comienza a argumentar con ellos para derribar primero los ídolos del corazón antes que los ídolos físicos. Y creo que hay un principio que debemos tener en cuenta, hermanos. Mientras los ídolos no sean derribados del corazón, seguirán siendo adorados en el exterior. De nada sirve que uno llegue a la casa del familiar que practica el catolicismo y que tiene la casa llena de imágenes y derribarle todas las imágenes. ¿Qué cree usted que va a hacer además de ofenderse? ¿Qué cree usted que va a hacer? Volver a comprarlas, volver a reemplazarlas. Porque la idolatría es un asunto del corazón que se ve exteriorizado en el exterior a través de la adoración. Por consiguiente, nuestra tarea no es ir a tumbar los ídolos. Yo recuerdo hace años fuimos a orar a una casa, nos pidieron ir a orar a una casa de una persona. Una persona estaba muy enferma, estaba en cama, muriendo. Y esa casa estaba como Atenas. Literal, hermanos, eso eran muebles y muebles y muebles de imágenes de todo tipo de santos, por este lado también. El cuarto, impresionante. Yo llegué, le prediqué el evangelio a la persona, le prediqué el evangelio a la familia y me fui. Al otro día fue otro pastor. Este hombre llegó y les hizo tumbar y despedazar todas las imágenes.
Y alguien podría decir, qué valiente. Yo no creo que haya sido valiente. Yo creo que es abusivo. Yo creo que es una falta de respeto en medio de todo. Además, porque si no se soluciona el problema del corazón, pues va a seguir comprando otras imágenes y va a seguir adorando otros dioses. El argumento de Pablo es este, hermanos. Creo que aquí está el meollo del asunto. El argumento de Pablo es este: el Dios no conocido, es decir, en Atenas habían de toda clase de imágenes, estatuas de toda clase, pero hay un altar donde no hay imagen. Y ese altar donde no hay imagen es el altar para el Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo lo que les va a decir es: el Dios no conocido para ustedes y que ustedes han intentado conocer es precisamente el que yo les quiero anunciar. Pablo no entra derribando, derribando físicamente los altares. Pablo entra con argumentos derribando la idolatría de su corazón. Y les va a decir, ese Dios no conocido que ustedes están buscando, miren eso, que ustedes están buscando a tientas. Ustedes están intentando conocerlo a tientas, es precisamente el Dios que yo les quiero predicar. Pablo les dice, yo sé que ustedes son religiosos, lo dice el texto. Veo que ustedes son muy religiosos y han querido conocer a este Dios a través de sus altares, a través de sus ídolos, a través de las filosofías. Y ese Dios quiere darse a conocer, y ese es el Dios que yo les quiero dar a conocer. Y yo les diría, hermanos, ¿usted se imagina si predicáramos el evangelio de esta manera? Si no llegáramos de una vez atacando a las personas por su idolatría y por la cantidad de cosas que están haciendo, sino que pudiéramos evangelizar de esta manera: hey, amigo filósofo, hey, amigo ateo, porque hasta los ateos creen en Dios. Poder decirle: hey, amigo católico, amigo testigo de Jehová, amigo musulmán, hinduista, budista, ustedes están buscando a Dios a su manera, pero este es precisamente el Dios que yo les vengo a hablar. O sea, veo que ustedes realmente quieren buscar a Dios. O dígame si no hay muchos católicos que genuinamente están buscando a Dios a través de su religión, a través de sus imágenes, a través de sus rezos. Lo mismo el musulmán, lo mismo el hinduista. Hermanos, mire, no hay persona que no sea religiosa en su esencia. En filosofía hay algo que se entiende como el fenómeno religioso o el hecho religioso. Y lo que se debate frente al fenómeno religioso es que todos los seres humanos, todos sin excepción, tienen la necesidad de creer, y de creer en algo superior, algo más grande que controla esto. Todos los seres humanos, todos. Y por esa razón es que hay tantas religiones, porque la gente está buscando a Dios, aún desde la filosofía. Esto es lo que hacen los panteístas, tratando de encontrar a Dios en todo lo creado. Esto es lo que hacen los deístas cuando piensan que hay un iniciador de todas las cosas. Esto es lo que hacen todos aquellos que están acercándose o a la religión o a la filosofía, tratar de encontrar a Dios. Hay algo natural y eso tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice: Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. El ser humano fue creado por Dios para estar con Él, y solamente estará completo cuando vuelva a Él. ¿Me hago entender? Alguna vez un estudiante me dijo: profe, lo que pasa es que las religiones son las que dañan todo. Pero gracias a Dios, me dijo uno, que por allá en las selvas, por allá en las islas, no hay ninguna de estas religiones que conocemos. Ellos no tienen religión, ellos no adoran a ningún Dios. Le dije: mentiras. Claro, no tienen el catolicismo, tienen el islamismo y las que conocemos, pero ellos tienen su religión. Ellos adoran al sol, ellos adoran a la luna, ellos adoran a la tierra, ellos tienen prácticas, sí tienen religión, sí están buscando a Dios. Entonces imagínense si nosotros con el amigo católico, el amigo filósofo, el amigo que practica cualquier religión, testigo de Jehová, poderle decir: ven, déjame contarte algo. Ese Dios que tú estás buscando a través de tu religión, a través de tu libro sagrado, a través de tu práctica religiosa o a través de tu experiencia filosófica,
Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo te quiero dar a conocer. Ese es el Dios desconocido que tú estás intentando. Mira, hermano, ¿sabes yo cómo veo esto? Como el ciego o el que tiene problemas de visión, que está como a tientas tocando. Entonces algunos han probado con el catolicismo, con el agnosticismo, han probado con el hinduismo, con diferentes expresiones, y una forma de verlo es, uy, no, qué sincretismo, qué politeísmo. ¿Y por qué no pensar, esa persona está buscando genuinamente a Dios? Lo que pasa es que no lo ha podido encontrar. Y ese es el Dios no conocido para ellos, que nosotros podemos darles a conocer. Y les muestra cómo es ese Dios a continuación en el verso 23. Pablo lo que va a hacer con el argumento que va a escribir a continuación es confrontar su idolatría y confrontar sus filosofías erradas. Verso 24. El Dios no conocido es el creador de todo, les dice Pablo. Ahí en el verso que acabamos de leer. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el cosmos. Él es el creador de todo. Imagínese eso para el epicúreo, que decía que todo se da por la casualidad, que alguien inició pero que se da por la casualidad. O para el estoico, que pensaba que todo es Dios y Dios es todo. No, hubo un creador. Hubo un creador que hizo todo el cosmos, todo lo que vemos y lo que no vemos. Mira, hermanos, ¿ustedes creen que la tierra es grande? ¿Ustedes creen que la tierra es grande? Yo sí creo. Por favor, dele la vuelta a pie a ver si se da cuenta si es grande o no. ¿Sabe cuánto mide la tierra? 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuántas vidas necesitamos para recorrerla? ¿Y sabía usted que el Sol mide 100 veces más grande que la Tierra? Investigando sobre el tema, encontré una estrella, la estrella más grande que en el universo observable han encontrado, que es la estrella Scuti. Y esta estrella es 5.000 millones de veces más grande que el Sol. 5.000 millones de veces más grande que el Sol. En una página de ciencia decía el del artículo que el Sol puesto al lado de esta estrella es una partícula de polvo. Y hay millones, miles de millones de estrellas como estas en un sistema solar. ¿Y saben ustedes cuántos sistemas solares hay en una galaxia? Cientos de miles de millones de sistemas solares. En una galaxia, una sola galaxia, tiene cientos de miles de millones. Y de acuerdo a la National Geographic, en el universo observable se calcula que hay 1 millón de millones de galaxias. ¿Pueden ver eso? 1 millón de millones de galaxias en el mundo observable. En lo observable, hermano. Ahora entiende que esto no se trata de usted y de mí. Que nos creemos tan grandes, que nos creemos tan poderosos, tan autosuficientes. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Ven, pero ¿para qué Dios hizo todo este universo maravilloso si no podemos verlo? Por eso, porque es para Él. No es para nosotros. Hermano, es aquí el primer golpe para los religiosos y para la idolatría y para los filósofos. Es absurdo, escuche bien, es absurdo que un Dios tan grande, tan sublime, pueda ser contenido en una imagen de yeso. Es absurdo que este Dios que hace el cosmos, el universo, con todas las galaxias, pueda ser contenido en un templo. Puede ser contenido en una estampita, puede ser contenido en un escapulario, puede ser contenido en algo. No hay manera de contener a este Dios todopoderoso. Pero también, esto es una afrenta al estoicismo que pensaba que todo era Dios. No, no todo es Dios y Dios no es todo. No, Dios es el creador de todo. Dios fue el que pensó en todo, Dios diseñó todo, Dios creó todo.
Así que si Él es el creador, entonces el Dios de lo que vemos y lo que no vemos, entonces solo a Él puede ser dada la gloria. Todo, absolutamente todo lo que ven sus ojos fue creado por el Señor. Todo. Incluido el que tiene al lado. Todo. Bonito, feíto, todo. Y lo hizo para su gloria. Es bonito para su gloria y es feíto para su gloria, hermano. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria del Señor. Hermano, la creación proclama la gloria. Los ejércitos del cielo proclaman la gloria de Dios en la creación. Todo lo creado, visible e invisible, proclama la gloria de Dios. Todos reconocen que el Señor es el creador de todo y por consiguiente solo a Él puede ser dada la gloria, hermanos, porque Él es el creador. Pero también el verso 25 nos va a decir que Él es el sustentador. El Dios no conocido es el sustentador de la vida, hermano. Dios continúa sosteniendo, Dios continúa interviniendo en la vida que Él mismo ha creado. Por tanto, el argumento de Pablo allí es que es absurdo, así como es absurdo pensar que algo puede contener a este Dios grande. Es absurdo pensar que este Dios que hizo el cosmos, el universo, pueda necesitar de algo. Pueda necesitar de nosotros, hermano. Es absurdo pensar que nosotros podamos sustentar a Dios como lo están haciendo ellos con sus imágenes. ¿Qué está confrontando acá? Su idolatría. El Salmo 115 dice: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, tienen, mas no oyen, manos tienen, mas no palpan, pies tienen, mas no andan con ellos. Tienen que ser cargados por ellos, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, dice el Salmo 115. O sea, lo que está diciendo Pablo con este argumento es: Él no solamente creó el universo, lo que vemos y lo que no vemos, sino que Él es el sustentador de la vida. Fue Él que de un solo hombre creó la vida. Por consiguiente, es absurdo pensar que nosotros podamos sustentar a Dios en una imagen. Pero también está dándole un golpe certero a los epicúreos en su filosofía, porque ellos piensan que todo es resultado de la casualidad. Y lo que el Señor está diciendo aquí a través de Pablo es: no, aquí no hay casualidad. Aquí hay propósito. Dios desde antes de la fundación del mundo diseñó el universo, y todo lo que vemos y lo que no vemos lo diseñó, y fue Él el que pensó en darnos vida. Este es un Dios que interviene, y esto tiene que recordarnos a nosotros, hermanos. Dios no es un Dios que abandona su creación. ¿Saben ustedes por qué los deístas, con D, deístas, no oran, no van a una iglesia, no tienen una relación con Dios? Porque ellos piensan que este Dios o este ser supremo que creó todo lo abandonó a su suerte. Lo creó y lo dejó para que se fuera dando de acuerdo a la casualidad. Entonces ellos no creen que Dios interviene. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no es solamente un Dios que crea, es un Dios que sustenta, es un Dios que cuida, es un Dios que interviene, y es un Dios que seguirá interviniendo en nuestras vidas. Por eso oramos a Él. Por eso lo buscamos a Él, por eso creemos que Él sostiene nuestra vida. Hermano, permítame decirle lo siguiente: nosotros dependemos de Él, Él no depende de nosotros. Hermano querido, es Él el que nos sostiene, no nosotros lo sostenemos a Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros. Y permítame decirle esto. Permítame decirle a cada uno de ustedes, por si alguno aquí tiene dudas sobre esto, permítame decirle: usted no es el resultado de la casualidad. Usted tampoco es el resultado del devenir del destino, como pensaban los estoicos, ni de la casualidad, como pensaban los epicúreos. Usted es la obra maestra de Dios. A la luz de Efesios 2:10, usted es el poema de Dios. Somos hechura suya, poema de Dios.
Aun cuando nuestros padres no pensaron en nosotros, aun cuando nuestros padres no nos planearon posiblemente, en algunos casos, podemos estar tranquilos y seguros que fuimos pensados, planeados, deseados y hechos por el mismo Dios en el vientre de nuestras madres. No somos resultado de la casualidad, somos el resultado del propósito eterno de Dios de crearnos para su gloria. Y debe recordar esto también. Si usted es la obra maestra de Dios, nunca estará solo. Este Dios lo sustentará, lo cuidará todos los días de su vida. Dice primer libro de Reyes 8:27, he aquí los cielos y los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sabe quién está hablando ahí? Salomón, cuando construyó el templo de Salomón. Toda la gloria del templo de Salomón. Y Salomón dice, los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Qué te va a contener este pedazo de ladrillo que acabamos de construir? Si Él es el Dios, si el Dios no conocido es el Dios, no solo creador, sino sustentador, hermanos, entonces solo a Él sea dada la gloria. Pero el Dios conocido, no conocido, también es el soberano Señor de todo, dice el verso 24 y 26. La historia de los hombres, como también la historia de las naciones, está bajo el control soberano del Señor. Por eso, hermanos, aunque sé que pueden estar viviendo circunstancias difíciles algunos de ustedes, y sé que no es fácil, yo le animo a que piense en esto. Recuerde que el Dios que le creó es el Dios que le sostiene y es el Dios soberano, y no va a pasar nada, escuche bien, nada, absolutamente nada pasará en su vida, en su familia, en la iglesia y en este país que Dios no controle, que Dios no gobierne para el cumplimiento de sus santos propósitos. Es Él el que determina los límites, dice el texto. Es Él el que crea las naciones y determina los límites de ellas. Es Él el que le dice al mar. Yo recuerdo ese pasaje, la primera vez que fui al mar, en un premio de la empresa. Me levanté a la madrugada, eran como las 4:30, 5 de la mañana, y me paré frente al mar, a la orilla, y empecé a adorar al Señor y a cantar al Señor. Y tenía los Walkman, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos, ¿no? No me tenía mi iPad. Y abrí mi Biblia ahí con el mar, en Job, que dice, hasta aquí llegará el furor de tus olas. Es Dios el que determina el límite del mar, el límite de las naciones. Es el que determina todo en el mundo que Él creó y que Él sustenta. Así que permítame recordarle en esta mañana, el Dios que gobierna, que creó las galaxias, que creó el universo visible e invisible, que sustenta cada una de las estrellas y cada uno de los sistemas solares, es el mismo Dios que sostiene su vida. Es el mismo. Así que en medio de sus realidades difíciles, yo lo quiero invitar. Salga en la noche, mire las estrellas y recuerde, el Dios que hizo esas estrellas, el Dios que puso la luna en su lugar, el Dios que puso el sol en su lugar y que no se puede mover 1 milímetro de su lugar porque descuadra todo. Este es el mismo Dios que hoy sostiene mi vida en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas familiares, en medio de mis realidades con mis hijos. Es el mismo Dios. Así que si Él es el Dios que gobierna, el que controla todo, entonces solo a Él puede ser dada la gloria. Pero creo que este es de los versículos más bonitos de este pasaje, por lo menos para mí. El verso 27. Una pregunta que surge del texto. ¿Para qué Dios crea todo? ¿Para qué Dios sustenta todo? ¿Para qué Dios hace todo lo que hace? ¿Para qué Dios gobierna y controla todo en el universo que Él ha creado? ¿Para qué hace todo esto? El verso 27 lo dice. Miren esto, hermanos. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Para que me buscaran y de alguna manera me encontraran.
así sea palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de vosotros, porque de Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Pueden ver lo que está pasando aquí, hermanos? ¿Para qué Dios creó todas las cosas, sustenta todas las cosas? ¿Para qué Dios se encarga de hacer todo esto, hermanos? ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es? A la luz de ese versículo. Para que lo encontremos, para que lo conozcamos. Es la manera como el Señor quiere acercarse a nosotros, para que así sea a tientas. Como que mientras vemos el universo, mientras vemos las montañas, mientras vemos los mares, mientras vemos todo lo creado, a tientas podamos conocerlo, podamos mirar lo creado y podamos acercarnos a Dios, porque Él dice que Él está cercano de nosotros. Hermano, ¿no le parece extraordinario esto? Yo necesito recordarle que la Biblia dice que el nombre de Dios es el yo soy. Y el yo soy implica que Él está completo en sí mismo. No necesita nada de afuera, no lo sostiene nada de afuera, no requiere nada. Él está completo, absolutamente completo en sí mismo. ¿No les parece increíble que este Dios tan grande, tan majestuoso, tan soberano, tan poderoso, que no necesita nada de nosotros, desea ser encontrado por aquellos mismos que Él creó? ¿No le parece increíble que un Dios santo, un Dios justo, que no nos necesita, decida que quiere acercarse a nosotros y nos pone la creación para que podamos acercarnos a Él y podamos conocerlo a Él? Que este Dios justo quiera acercarse a personas pecadores, viles pecadores como nosotros. Por eso entiendo cuando Isaías dice en el capítulo 6, versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los atenienses y por extensión a nosotros? Ustedes han intentado con sus altares, ustedes han intentado con sus dioses, ustedes han intentado con sus templos, ustedes han intentado con sus filosofías, pero no me han conocido, no han podido conocerme. El Dios que les predico, dice Pablo, es el Dios más grande, sublime, soberano, eterno, precioso y poderoso. Y saben, este Dios es cercano. Este Dios quiere ser encontrado, este Dios quiere ser conocido. ¿Y saben por qué? Porque solo en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, porque de Él somos, le pertenecemos. ¿Y cómo ha querido acercarse? Ok, a través de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. El Dios no conocido, el Dios invisible, se hace visible a través de la creación. Así que no va a haber excusa. No, yo no sabía. No, sí sabías. Los cielos contaban la gloria de Dios, los mares cuentan la gloria de Dios, la creación de Dios cuenta la gloria de Dios. Sí sabías que había un Dios creador y sustentador de todas las cosas. No tienes excusa. En términos prácticos sería, hermanos, miren el mar y den gloria a Dios. Miren la naturaleza, pero no le den gloria a la naturaleza, den gloria al Dios que hizo la naturaleza. Miren los cielos y den gloria a Dios. Miren las estrellas y den gloria a Dios. Miren sus vidas. Tengo un amigo nefrólogo, internista y nefrólogo, y hace muchos años, cuando nació mi hija Sofía, él estuvo ahí con nosotros todo el tiempo, y él me decía, solo uno necesita ver cómo se forma el ser humano en el vientre, cómo se une el espermatozoide con el óvulo y se fecunda, y cómo empieza a desarrollarse un ser vivo allí, y cómo crece y cómo se fortalece para poder dar gloria a Dios. Solo es mirar la creación de Dios en los seres humanos y podremos reconocer que hay un Dios que sostiene todo esto. Mira, hermanos, a la fecha
tantos años y no han podido reemplazar ciertos órganos y ciertas partes del cuerpo. Y cuando lo hacen, no pueden funcionar como funciona originalmente, como Dios los creó. Hermano, mire la creación, mire su vida, mire a su esposa, su esposo, sus hijos y den gloria a Dios. Mire los animales, mire los pájaros y den gloria a Dios. Lo que está diciendo es: así se a tientas, miren y den gloria a Dios. No hay excusa. Pero ¿sabe cuál es la tragedia? Que aunque los cielos cuentan la gloria de Dios, y Dios es revelado en su creación para que le conozcamos y nos acerquemos, adivine qué, hermanos. Adivine qué. No queremos acercarnos. Entonces queremos dar la explicación desde la teoría de Charles Darwin de la evolución, o queremos hacerlo desde la teoría del Big Bang, o queremos hacerlo de miles formas, pero menos darle la gloria al Dios verdadero que creó todas las cosas. Entonces, hermano, y esto me parece increíble, es como si Dios dijera: ok, yo quiero que me conozcan, yo quiero que se acerquen a mí, ya les di la revelación general, debería bastarles para que me encontraran y no lo están haciendo, así que voy a decidir si la creación general, la revelación general no les es suficiente, entonces yo mismo voy por ellos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijera: no se lo merecen, merecen que los consuma con mi ira, merecen ser condenados al infierno por ser tan necios, pero aún así, aunque a tientas no han podido ver en la creación, aunque a tientas no han podido verlo a través de la religión o de las diferentes filosofías, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir, me voy a acercar a ellos y lo voy a hacer a través de mi Hijo Jesús. Verso 31, por medio del hombre que designó y que Él levantó entre los muertos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, Dios no está lejos de nosotros. Él se acercó a través de Jesús. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Solo Cristo dijo: me haré hombre por ellos. Solo Cristo dijo: moriré por ellos, seré sepultado por ellos, seré resucitado para el favor de ellos, me iré a preparar un lugar para ellos en la eternidad y regresaré por ellos para que donde yo esté, ellos también estén por la eternidad. ¿Pueden ver la inmensa bondad y gracia de este Dios, hermanos? No pudieron con la creación, les envío a mi Hijo, pero quiero salvarlos, quiero que me conozcan. Quiero que me conozcan. Y saben, Jesús hizo todo esto de acuerdo a lo que dice Juan 17:1. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que solo a Él es dada la gloria. Al final, hermanos, envía a su Hijo para salvarnos, para que le conozcamos, pero no por nosotros y para nosotros, por Él y para Él. Al final, aún la muerte de Cristo es para la gloria de Dios. La salvación de los perdidos es para la gloria de Dios. El verso 29 dice: entonces, no deben tener ídolos, porque el Dios no conocido por ustedes es más grande que sus pequeños ídolos creados. No deben tener ídolos porque les roba la gloria que solo le pertenece al Dios verdadero. No deben tener ídolos porque lo reduce, domestica al Dios creador del universo y lo hace dependiente de los hombres, lo rebaja porque lo forma a un Dios conforme a nuestros caprichos y medidas. Pero el verso 30 y 31 van a decir que el Dios no conocido es un Dios justo. Y dice el texto que Él ha sido paciente para con nosotros, pero una cosa segura: Él hará justicia, hermanos. Todos los seres humanos nos pararemos un día delante del Señor Jesucristo y seremos juzgados con justo juicio. Los idólatras, los corruptos, los mentirosos, los borrachos, los religiosos, los filósofos, los asesinos, los abusadores, los eruditos, los analfabetas, los ricos y los pobres, los creyentes y no creyentes, un día ineludiblemente se tendrán, todos nos tendremos que parar delante de aquel que juzgará con justicia. Y ese día no servirán sus filosofías,
Ese día no servirán sus sobornos. Ese día no servirán sus palancas. Ese día no servirán sus amigos poderosos. Ese día no servirán las excusas. Se acabaron las excusas ese día. Seguro el Señor dirá: me di a conocer a través de la creación y no me creyeron. Me di a conocer a través de mi Hijo y lo despreciaron. No hay nada más que hacer. Pablo les da a conocer al Dios que ellos no conocían. Pablo le habla del carácter de Dios. Pablo habla de las obras de este Dios verdadero. Pero también Pablo les habla del mensaje del evangelio de muerte y resurrección de Cristo. Y los llama al arrepentimiento. Hermano, creo que acá hay un modelo de cómo predicar el evangelio. Arranque con el carácter de Dios, arranque con las obras de Dios, luego hable de nuestro Señor Jesucristo y al final llámelos al arrepentimiento. Hermano, le debemos nuestra existencia a este Dios y le daremos cuentas a este Dios. Ahora, ¿qué es lo que el texto manda? Porque él dice, manda que en todo lugar, todos los hombres, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. ¿Y arrepentirse de qué? Bueno, a la luz del texto, arrepentirse de su idolatría. Los atenienses estaban inundados de ídolos, pero no es tan distinto hoy, hermanos, porque muchos cristianos no tienen imágenes en sus casas, no le rinden cultos a estatuas, pero sí idolatran cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Así que uno puede idolatrar el poder, uno puede idolatrar a los padres, uno puede idolatrar a los hijos, a los esposos, uno puede idolatrar la iglesia, uno puede idolatrar la religión, uno puede idolatrar el placer, uno puede idolatrar los vicios. La pregunta es, ¿qué está usted idolatrando? Posiblemente usted mismo. El Dios no conocido es mucho más grande que todas estas cosas. Y lo segundo que llama es arrepentirse de sus erradas filosofías. Porque las erradas filosofías llevan a la persona a vivir como si Dios no existiera. Llevan a las personas a vivir como si Dios no interviniera en nuestras vidas. Y llevan a las personas a vivir como si no fuéramos a morir y no fuéramos a tener un juicio delante de Él. Tenemos que arrepentirnos de esas filosofías. Tenemos que arrepentirnos de esas ideas de un Dios domesticado, de un Dios dependiente, de un Dios necesitado de nosotros. No, Él es Dios, nosotros somos creación. Finalmente, los versos 32 al 34 muestran la respuesta de los atenienses, que probablemente es la misma que resultará en esta mañana. La primera, ¿cuál fue la respuesta? Algunos se burlaron. La segunda, algunos dijeron: yo quiero que me hablen más de eso, que he picado, quiero que me hablen más, yo quiero profundizar más de eso. Y la tercera, algunos creyeron. La pregunta es, ¿cómo va a responder usted a esta predicación? ¿Va a dejar sus ídolos? ¿Va a corregir sus filosofías cerradas? ¿Va a burlarse? ¿Va a despreciar a Jesús y va a despreciar su palabra? ¿Va a querer escuchar y profundizar más como lo hicieron otros? ¿O va a creer y se va a arrepentir como lo hizo Dionisio y como lo hizo Dámaris? Ustedes leen ese par de nombres ahí. ¿Saben qué dicen que fue Dionisio? El primer obispo en la iglesia de Atenas. Pero no solo eso, el primer mártir de la iglesia de Atenas. Y me encanta que pongan nombres, porque la Biblia dice que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Me encanta que entre todos los que creyeron diga: ahí está Dionisio, para que lo vean. Ahí está Dámaris. La pregunta es si aquí hay Dionisios y si aquí hay Dámaris. ¿Qué van a creer? Usted puede salir de este lugar burlándose de mí, burlándose de la Biblia y burlándose de este Dios, bien pueda, pero ya no tiene excusa. La creación lo condena y esta predicación también, ya no hay excusa. O usted puede salir de este lugar diciendo: yo necesito conocer más de este Dios no conocido, porque quizás no lo conozco. Porque quizás yo he conocido y a tientas he intentado conocer a Dios, pero realmente no lo conozco. Recuerden ustedes, hermano, que Jeremías, creo que es 9:6, que dice: alábese en esto
el que se ha de alabar en conocerme. En conocerme. Y recuerda lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y recuerdan al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 10, cuando dice quiero conocerle a él. Y llevaba más de 20 años de cristiano y sirviendo al Señor. Posiblemente algunos tengan que salir de este lugar diciendo: yo realmente no he conocido a ese Dios creador, sustentador, salvador. Yo necesito conocer más de este Dios. Ojalá todos estemos en el tercero. Creímos y buscamos más de este Dios. Primera Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué pasó? Eso es Tesalónica. Los atenienses creyeron, muchos de ellos, y se formó una iglesia, y abandonaron sus ídolos, y abandonaron sus cerradas filosofías, y sirvieron al Dios vivo. Quiero concluir con lo siguiente. Si el Dios no conocido es el Dios de la sola escritura, es el Dios de la sola gracia, sola fe y solo Cristo, entonces también debe ser el Dios de la sola gloria. Si el Dios no conocido es el creador, sustentador, señor, soberano y justo, entonces solo este Dios debe ser el Dios de la sola gloria. Si el Dios no conocido es quien se reveló en la persona y en la obra de Jesucristo, entonces solo a este Dios sea dada la gloria. Y como una aplicación final, yo creo que deberíamos nosotros unirnos al sentir de Johann Sebastian Bach, el gran compositor, músico del siglo XVII, más o menos, que a todas sus composiciones al final le colocaba la sigla SDG para decir Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. O quizás, en palabras del salmista en el Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia y tu verdad. Solo a Él es la gloria. Solo a Él es la gloria. Vamos a terminar esta predicación y este servicio en adoración y alabanza al Señor. Así que yo le animo a ponerse sobre sus pies y vamos a orar y a responder a la predicación. Hable con el Señor en esta mañana. Renuncia a sus ídolos, renuncia a sus filosofías erradas.